Hola, buenos días a todos. Bueno, yo antes de empezar a hablar de la orden circular sobre excepcionalidad normativa, que ya se ha tocado un poco en el día de hoy, quiero situar un poco esta norma dentro de las actuaciones o de las iniciativas que está desarrollando la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en los últimos años. Bueno, todos sabemos que hoy en día estamos bajo las premisas de sostenibilidad y descarbonización. Descarbonización, la culpa no toda la tenemos nosotros, porque los que contaminan son los vehículos, no nosotros, ¿no? La carretera parece que es el gran enemigo ahora mismo y realmente no lo es así. Los ferroviarios no son la virgencita y nosotros somos los culpables. Entonces, estamos yendo hacia un fenómeno bueno, recientemente se ha aprobado que ya no hay motores de combustión a partir del 2035, ¿no? Así que ya estamos más cerca de que también la carretera esté electrificada. Pero hasta entonces, pues podemos hacer cosas nosotros con nuestros pavimentos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene o la estrategia que tiene la Dirección General de Carreteras? Pues primero, disponer un amplio abanico de soluciones, de materiales, para todo tipo de carreteras, porque hay carreteras con bajo tráfico, carreteras con tráficos excesivamente altos y tenemos que tener un abanico importante. Potenciar, eso sí que lo tiene claro la Dirección General de Carreteras, que hay que potenciar el uso de la reutilización. Ya todos manejamos esta palabra en vez de la palabra reciclado, porque realmente nuestra propia carretera es la cantera que necesitamos. Hoy en día, por lo menos en la Comunidad Valenciana, es muy difícil encontrar áridos y sobre todo para categorías de tráfico altas y tenemos que viajar muy lejos, ¿no? Tenemos que traer de Guadalajara, de Logroño, de muy lejos, los áridos, por ejemplo, para tráficos T00. Entonces, los áridos muchas veces es que los tenemos debajo de nosotros. Entonces, tenemos que insistir en esta línea. También tenemos que insistir en la línea de reducir emisiones. Hay estudios, ¿no? Ahora mismo está el proyecto de MIPAF que tiene ASEGMA, donde se está estudiando cómo un buen firme, con una buena regularidad, pues reduce las emisiones. Entonces, aquí tenemos que insistir. Yo creo que de alguna forma esto también se ha tocado esta mañana. Yo creo que el sector de la carretera no ha sido capaz de defender bien a la hora de que han salido los presupuestos o los fondos europeos de resiliencia. No hemos sabido ver o explicar que nosotros podíamos hacer muchas actuaciones que podrían conducir a tener una carretera más eficiente y menos contaminante. Quizás llegamos un poco tarde, pero hay que hacer un esfuerzo por subirnos a este carro. Otro punto también en el que tenemos que trabajar más son las externalidades ambientales. El ruido, ¿no? Por ejemplo, el ruido es uno de los grandes problemas que genera la carretera. Por mucho que se cambie ahora al motor eléctrico, el ruido seguirá siendo un problema y tenemos que trabajar en materiales y en mezclas que sean fonoabsorbentes, porque nos lo está pidiendo la sociedad. Entonces, ahí también tenemos un nicho de trabajo importante. Y luego yo creo que todos tenemos que cambiar un poco nuestro espíritu de trabajo, porque estamos acostumbrados en los proyectos, al final hacemos un estudio comparativo de explanadas de firmes y llegamos a una solución para un firme de la carretera. Pero realmente estamos pensando a corto plazo. No estamos utilizando el término ciclo de vida, no aparece en nuestros proyectos. Esto es una cuestión que va a cambiar. Ahora os comentaré que se está revisando ya la norma 6.1 de firmes, después de 20 años, ya está un poquito caduca, y cómo este concepto va a aparecer y vamos a tener que empezar a manejarlo. Y también vamos a tener que manejar pues, un concepto pues, que ya todos conocemos, que es el de conservación preventiva, que suena muy bien decirlo, luego nos cuesta mucho, lógicamente, por las limitaciones presupuestarias, pero tenemos que insistir en que hay que prevenir antes que curar. Tenemos que anticiparnos. Desde la Dirección General de Carreteras se está haciendo un esfuerzo, ahora veremos cómo hay cambios normativos, porque hasta ahora hemos tenido proyectos de rehabilitación demasiado conservadores, prácticamente inasumibles. Entonces, se van a reducir los criterios, vamos a hacer, digamos, propuestas quizás con una vida útil un poco más corta, pero hay que actuar urgentemente en algunos tramos de carretera. Bueno, ¿qué se ha desarrollado en los últimos años? Pues aquí hay un montón de notas técnicas, órdenes circulares que han salido a lo largo del día que se han producido en los últimos años. Estamos muy activos en cuanto a los firmes desde la Dirección Técnica del Ministerio de Transportes.
Pues desde las mezclas SMA, que ya tienen su propio artículo en el PG3, que realmente tampoco las hemos inventado. Esto ya se venía utilizando de antes, pero ya por fin hay un pliego, porque muchas veces parece que en un proyecto no puede haber algo si no está en el PG3, entonces hay un pliego que la recoge y hay notas técnicas pues, de distintas temáticas, ¿no? Desde las lechadas en riesgo de adherencia, seguimos apostando por el betún mejorado con caucho, a pesar de los problemas que nos está dando en la fabricación y algo en puesta en obra, pero sigue siendo una apuesta. También se apuesta por el árido siderúrgico. Antes Ana lo ha comentado, es un árido, aparte de que es un residuo de otra actividad y por lo tanto ahí estamos reciclando, tiene unas características muy buenas para categorías de tráfico altas en capa de rodadura. Después desarrollaré un poco la orden circular sobre excepcionalidad normativa y recientemente en diciembre se ha aprobado esta orden circular con las mezclas ultradelgadas, que tampoco se ha innovado nada, simplemente se ha recogido toda la experiencia que se tenía previamente y por fin pues, tenemos ya un artículo que es el 545 del PG3. A partir de ahora, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a ver a corto plazo? Pues a corto plazo, ahora mismo estamos redactando una orden circular sobre optimización de espesores. En las próximas semanas se publicará esta orden circular, que básicamente es un adelanto de la norma 6.3, que ya tiene casi 20 años, y básicamente lo que se quiere hacer es optimizar criterios. Hoy en día es muy difícil con la norma 6.3 que hagamos un proyecto de rehabilitación y de alguna forma nos lo compren, nos lo liciten. ¿Por qué? Porque al final salen espesores inasumibles. Entonces terminamos haciendo pues, un lavado de cara. Entonces se va a intentar que eso no sea así. Entonces se va a luchar porque la solución preferente sea la de fresado y reposición. Antes ha dicho José Ignacio que el gran problema es que cuando hacemos un recrecido es que nos quedamos altos, hay que empezar con las barreras, empezamos con los problemas de drenaje. Eso hay que ir a intentar quedarnos a la misma cota a la que estamos o subir una capa y para eso hay que ir a la técnica de fresado y reposición. Ajustar, va a haber un ajuste en los espesores de decrecimiento porque es demasiado conservadora la norma y también se va a cambiar el procedimiento de estimación de la capacidad estructural de las capas no fresadas. Las capas que no se han fresado y que están ahí siguen teniendo una vida útil muy importante y no podemos meterles coeficientes correctores que nos minoren su comportamiento. Entonces, esto también va a cambiar y esta orden circular en las próximas semanas se publicará y la veréis. También hay ahora mismo en revisión la orden circular del 2017 sobre reciclados. Esto sí que es un poco sorprendente porque realmente la Administración ya sabéis que lleva su ritmo y estamos cambiando ahora normas de hace 20 años. Sin embargo, una orden circular que cambiaba unos artículos del pliego del año 2017 se va a cambiar ya. Y es porque la técnica de reciclados está evolucionando mucho en los últimos años. Empieza a haber muchas experiencias y la Dirección General de Carreteras quiere hacer una apuesta decidida por esto. Entonces, va a haber revisión de criterios para favorecer el reciclado, bueno, el reciclado o reutilización, en función de si es algo de fuera o es algo de dentro. Se va a poder ampliar las técnicas. Antes ha aparecido la tabla de la orden circular del 2017, donde para tráficos T00 y T0, pues prácticamente nos obligaba a colocar encima 2 capas, encima de un reciclado. Eso se va a optimizar, entonces todo esto se va a corregir, va a ser mucho más sencillo, va a ser más económico reciclar, porque no tendremos que reponer encima 2 capas nuevas. Se va también a equilibrar una equivalencia estructural entre reciclados y medios convencionales y a lo largo de todos los artículos que se van a corregir se va a modernizar pues, todo lo que sabemos ya de las nuevas tendencias porque hay tecnología y maquinaria que hay que actualizar. Esta también, en las próximas semanas, próximos meses, la podréis consultar porque se publicará. A medio plazo, ¿en qué estamos trabajando? A medio plazo, en Dirección Técnica, que es una subdirección de la Dirección General de Carreteras, se está trabajando en la actualización de la norma de firmes, que ya hace falta, desde el año 2003, y en la norma 6.3 de rehabilitación de firmes. Han pasado 20 años, ya es hora de que nos actualicemos. Necesitamos más secciones, necesitamos optimizar. Las franjas de las categorías de tráfico pesado también tienen que cambiar. Entonces, esto ya está lanzado, ya está en marcha
y en los próximos, hombre, yo creo que tardaremos más, serán meses, pero primero veremos la norma 6.1 y después veremos la actualización de la norma 6.3. También se sigue trabajando en completar el PG3. A ver, nosotros entendemos que el Ministerio de Transportes pues, tiene una subdirección dedicada prácticamente a innovación, a tecnología, que es la dirección técnica. Entonces, entendemos que tenemos que ser el motor del resto de administraciones. Somos los que tenemos capacidad, digamos, en cuanto a volumen de personal y posibilidad de contratar para apuntalar la normativa. Entonces, se van a completar el PG3 con artículos de mezclas semicalientes y templadas. Se están haciendo en muchos sitios, pero necesitamos tener un artículo. Y también se van a incluir artículos relacionados con unidades de obra de carreteras de baja intensidad de tráfico. Esto vendrá muy bien a las carreteras de bajo tráfico del Ministerio, pero será una herramienta muy interesante para autonomías y para diputaciones, porque muchas veces proyectar con el PG3 en la mano es complicadísimo. También se va a actualizar el PG4, de hecho la orden circular del 2017 que se va a actualizar ya es una actualización del PG4 y sobre todo donde queremos insistir mucho es en tener nuevas herramientas de auscultación y de gestión. Aquí llevamos un retraso que nos está impidiendo mucho hacer un sistema de gestión de firmes adecuado. Realmente cuesta mucho priorizar actuaciones porque muchas veces que no tenemos información. Hacemos auscultación pues, de algún tramo concreto porque lo solicitamos un año antes, nos vienen tarde los datos. Entonces necesitamos información en tiempo real, necesitamos algo más. De hecho, ya sabemos, porque ya hemos hablado, hay empresas de automóviles, los automóviles hoy en día tienen mucha información y están conectados con las sedes centrales. Entonces, las empresas saben, tienen datos sobre comportamiento dinámico de los coches, tienen datos sobre frenadas. Entonces, todo eso nos puede dar mucha información sobre regularidad de una carretera o sobre la adherencia neumático-pavimento. Entonces, todo eso lo tenemos que explotar. Son muchos datos, habrá que tratarlos, es lo que llamaríamos la tecnología del Big Data, pero todo eso nos tendría que dar mucha información en tiempo real para saber el estado de nuestras carreteras, dónde está habiendo incidencias y priorizar actuaciones. Entonces, aquí sí que el Ministerio está interesado en hacer una apuesta decidida para evolucionar en la auscultación, pero ya no la auscultación, ir más allá. O sea, ¿por qué no podemos monitorizar las carreteras? De hecho, José Ignacio ha dicho que ya en alguna carretera se ha colocado. Se ha hablado antes también de la fibra óptica para monitorizar. Pues igual que hacemos con algunas estructuras y algunos taludes, tengamos información en tiempo real de nuestros firmes. Entonces, esto es un poco la estrategia que tiene ahora mismo la Dirección General de Carreteras en cuanto a firmes. Esto, yo he compartido algunas de estas cuestiones, las he hablado con Charo Cornejo, de su directora de la Dirección Técnica, y bueno, esto es un poco hacia donde nos dirigimos. Y dentro de esta estrategia, pues el Ministerio lo que ha hecho es aprobar esta orden circular de excepcionalidad normativa. El problema que tenemos en España es que tenemos demasiada normativa de obligado cumplimiento. Aquí todo va a golpe de orden ministerial, todo con reglamentos, y es que la verdad es que los directores de proyecto y también los autores de los proyectos ya tenemos muy poco margen. En breve serán los abogados los que realicen nuestro trabajo porque estará todo escrito, ¿no? Entonces, hay poco margen para el criterio ingenieril. Entonces, eso es un poco lo que quiere reconducir el Ministerio. El Ministerio tiene claro que hay que innovar, que hay que desarrollar y para eso hay que atreverse. Posiblemente hasta ahora nos hemos atrevido poco porque también nosotros en la Dirección General de Carreteras tenemos carreteras con un tráfico demasiado alto como para hacer probaturas, ¿no? Quizás otras administraciones han probado más que nosotros, pero nosotros ya sí que estamos interesados en probar. Por eso ha salido en abril del año pasado, se aprobó esta orden circular que básicamente lo que quiere trasladar a todo el sector es que se ha perdido el miedo y que la Dirección General de Carreteras está dispuesta a probar, pues por ejemplo, lo que decía José Ignacio de la AP7, probar con ese tráfico. Ahora mismo es totalmente posible con esta orden circular. De tal forma que es la única forma de que obtengamos
nuevos materiales y nuevas técnicas, porque al final la Administración es la que tiene que fomentar y de alguna forma corresponsabilizarse con el sector privado. Es lo que estamos hablando todo el rato. En el fondo tiene que haber una colaboración público-privada en todo esto si queremos que avance y llegue a buen puerto. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta orden circular? Pues se puede utilizar tanto en obras de nueva construcción como en conservación. Disciplinas, la que se nos ocurra, cualquier cosa que tengamos en nuestra carretera puede ser objeto de esta orden circular. Hombre, hoy estamos hablando sobre todo de firmes, pero, por ejemplo, ya tenemos en marcha alguna sobre señalización. O sea, la señalización, hay un catálogo, hay una norma, pero no todo se puede señalizar no se puede señalizar con ese catálogo. Hay que, a veces, inventarnos alguna señal. Eso a todo el mundo le da mucho miedo. Me invento una señal y luego hay un accidente y ¿qué pasa aquí? Pues con esto se puede. Ahora veremos cómo funciona este procedimiento, pero de alguna forma estamos amparados si queremos hacer algún tipo de cambio. Bueno, el procedimiento a seguir es, primero hay una solicitud, que ahora veremos, hay que presentar una memoria, tiene que haber una conformidad de la superioridad del jefe de la demarcación y del subdirector general correspondiente y la dirección técnica la evalúa y, en caso de que lo considere interesante, aprueba la solicitud. Quizás lo más importante es lo que viene después. Hay un inventario, todo esto va a estar inventariado para que se pueda consultar y después se realiza un informe final que es lo que nos va a permitir sacar conclusiones. Al final, de nada sirve probar una cosa si no le hacemos un seguimiento, que eso nos pasa mucho en las administraciones. Tenemos dinero para construir una obra, pero luego en explotación no tenemos dinero para conservar y para preocuparnos de cómo ha ido o para explotar los datos y cómo se ha comportado. Entonces, al final, hemos probado algo, pero no tenemos información posterior. Parece que una vez que se acaba la obra, aquello ya vive solo. Pues no, hay que acompañarle y hay que hacer un seguimiento. Entonces, dentro de la memoria que hay que presentar, hombre, en muchos de los casos la Administración va a ir de la mano de una empresa, de un laboratorio. Ya se ha dicho que los laboratorios son muy importantes, efectivamente, porque habrá que explicar una breve descripción del desarrollo tecnológico, habrá que explicar cuáles son los objetivos que se persiguen y cuáles son las ventajas de esta nueva actuación que se plantea, hay que justificar el por qué hay una excepción normativa. Ojo, es que el PG3, José Ignacio ha sacado antes un error en el PG3, pero es que en el PG3 hay bastantes cosas que es muy difícil de cumplir. Entonces, es el momento de, con esta herramienta, hasta que se cambie el PG3, pues de justificar por qué no podemos cumplir y qué planteamos, ¿no? Y, por último, hacer un plan de control de calidad y, lo más importante, como decía antes, un seguimiento de la actuación. Una vez que hemos realizado nuestra actuación, que tenemos nuestra excepcionalidad normativa, pues haremos un informe final donde incluiremos los materiales, el control de calidad realizado y sacaremos unas conclusiones del seguimiento que se ha realizado. Todo esto va a quedar inventariado y, a partir de ahí, pues decidiremos qué se hace. O bien, pues se puede publicar una nota de cualquier tipo, una publicación técnica. Yo no le llamaría a hacer más normas. Yo creo que de normas ya tenemos muchas. En otros países no se diseña con tantas normas como nosotros. Podemos tener otro tipo de publicaciones que sean conocidas en el sector y que la gente sepa que se puede utilizar este tipo de nuevas técnicas que se han ido probando. Bueno, esto llevamos un año ya prácticamente con esta orden circular. Es cierto que sí que ya ha habido algunas iniciativas, pues de firmes habrá 5 o 6 que ya han sido aprobadas, alguna está en desarrollo, de señalización hay alguna, pero creemos que todavía hay más posibilidades. Entonces, invitamos a todo el mundo a que la Administración, en este caso la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, está abierto a probar, porque es la única forma de que evolucionemos y simplemente pues hay que buscar, hombre, también debemos probar con un poquito de cabeza, no podemos ser suicidas, ¿no? Pero lo que no tenemos que hacer es escondernos. Yo, por ejemplo, a mí me ha ocurrido en alguna obra que ha venido alguna empresa
pues, local de aquí de la Comunidad Valenciana que quería probar, por ejemplo, el árido cerámico. Y claro, le dijimos que es que el pliego no nos lo permite. Y al final, pues claro, lo hicimos un poco a escondidas, en una capa intermedia, en un tramo de 1 kilómetro. Dijimos, a ver esto cómo funciona, ¿no? Entonces, luego ha funcionado perfectamente y otras administraciones que posiblemente no tienen la obligación que tenemos nosotros de las órdenes circulares, pues sí que se han atrevido y han utilizado el árido cerámico en más sitios. Entonces, realmente la Administración Central tiene un banco de pruebas muy potente, con tráficos muy interesantes y estamos abiertos a que se hagan excepciones a la normativa, pero insisto, no solo de firmes, de drenaje, de señalización. Hay un montón de cosas en las que debemos evolucionar y desarrollarnos. Bueno, con esto simplemente agradeceros vuestra presencia y doy paso a la siguiente mesa.